Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Amén. En esta noche, gracias al Señor por el hermano Luis. Bonito, pues. Mas los fieles en Cristo, vida eterna tendrán. Vamos a ir, hermanos, una vez más al libro de los Hechos, capítulo 27, versículo 21. Amén. El libro de los Hechos, capítulo 27, versículo 21. ¿Lo tienen, hermanos? Dice su palabra: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estar una vez más aquí. Gracias enormemente, Padre, por tus misericordias, por darnos el privilegio de poder respirar aún, Señor. Otros no tienen esa oportunidad, pero tú así lo quisiste con cada uno de nosotros, Padre. Poder estar aquí con salud, sirviéndote, Señor, alabando tu nombre. Gracias por todo lo que se ha hecho, Padre. Bendiga el mensaje, Señor. Úsame, Señor, que toda la gloria y la honra sea para ti, Padre. Y todo lo que enseñemos y aprendamos hoy podamos ponerlo en práctica, Padre, para poder seguir avanzando en esta gran carrera que tenemos y un día poder estar contigo, Señor, cara a cara y decir que sí se pudo contigo, Padre. Gracias, Señor, por esta enorme bendición. Ayúdanos hoy a poder poner atención, Señor, y más que todo aprender de este hombre que ya van 3 sábados, Señor, que los vamos viendo a medida que pasa el tiempo, Padre. Gracias te damos por todo, en el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Amén. Recordamos lo anterior hablado, hermanos, del apóstol Pablo. Seguimos rumbo a Italia con él. Pablo se dirigía preso hacia Roma, donde el propósito del Señor era llevarle ahí. Pero antes de llegar a Roma, estaba ocurriendo una tempestad no muy pequeña, dice Lucas. Antes de que lleguemos al Señor Jesucristo, hermanos, habrá una tempestad no muy pequeña. Pero solo el verdadero líder del cual hablamos estos sábados atrás podrá soportar la tormenta y podrá un día poder decir: Señor, sí se pudo. Y podrá tomar el control de cada una de las personas que están a su autoridad y un día poder llegar a la gloria que es el Señor. Pablo primeramente se ganó la confianza de muchos en esa cárcel, ¿recuerdan? Se ganó la confianza de Julio. ¿Quién era Julio, hermanos? El centurión. Después Pablo, hermanos, toma una iniciativa al hablar cuando nadie sabía qué hacer y todos habían perdido la esperanza, amén. Pero ahí estaba el líder Pablo hablando. Ahora, hermanos, vamos a ver un poco cómo un líder habla con autoridad, cómo un líder exhorta, y sobre todo la exhortación no es, hermanos, para ofender, sino para animar a los creyentes en Cristo. En Hechos 27, 21 dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, dice Lucas, puestos en pie en medio de ellos, se paró Pablo y dijo: se los dije, ¿recuerdan? Se los dije que me hicieran caso, pero el centurión no le hizo caso a Pablo, sino al piloto y a los demás que iban a cargo. La consecuencia, hermanos, de no hacer caso, en este caso a la palabra del Señor, que es la guía para nuestras vidas, amén. La palabra del Señor le envía que pueda obedecer a Cristo, pero en el momento en que usted desobedece la Biblia, el cual es la misma voz del Señor, entonces vendrá la consecuencia en la tempestad. Y el Señor les dirá: se los dije, por no obedecer mi palabra, entonces van a padecer por mí. Pero no todos podrán, hermanos,
pasar una tormenta tan grande como la que pasó el apóstol Pablo. Oh varones, haberme oído, dice. Había sido conveniente de haberme oído, dijo Pablo, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pablo, hermanos, era un humano, estamos totalmente aciertos con eso, pero no cabe duda de que el Señor estaba con él y que las palabras de él, hermanos, eran tan verdaderas y con tanta autoridad que todo lo que él sabía se podía cumplir, y sobre todo si él prometía algo conforme al Señor, también se iba a cumplir. En primer lugar, vemos que este barco, habían cambiado de barco, amén. El barco en el cual andaban iba de puerto en puerto, era un barco pequeño, pero en Alejandría agarraron un barco más grande, dice su palabra, y era un poquito más espacioso. Noten que ellos no habían comido por unos días, dice Lucas. Como hacía ya mucho que no comíamos, dice Lucas. Hay varias razones, hermano, por qué no habían comido en aquel tiempo. En el tiempo de la tempestad, recuerden que aún están adentro del mar, amén. Todavía no están en la orilla ni en ninguna isla. En primer lugar, vemos que el mar arrecia de una forma violenta y fuerte. Hasta los marineros experimentados de alguna forma pudieron enfermar, y una vez enfermos, ni siquiera les daba hambre. Muchas cosas podrían haber pasado en ese momento. Segundo, la gran cantidad de agua del mar que caía en el barco que zarpaba, y tal vez ya estaban ya un poco llenos de agua, porque la tempestad era grande, hermanos. Posiblemente los suministros de alimentos ya se habían echado a perder a base de eso. Tercero, y lo más probable era que ellos estaban muy preocupados tratando de salvar el barco y su vida, que posiblemente, hermanos, desecharon casi todo lo que iba en el barco, alimentos, carga y todo, amén. Muchas razones pudieron haber pasado, no habían comido. Parecía que el Señor estaba ciertamente disciplinando a ciertos hombres, porque la mayoría eran incrédulos, a base de Pablo, de Lucas y Aristarco, que iban en el barco, amén. Los tres líderes que tenían por cabeza al apóstol Pablo. Las palabras de Pablo, hermanos, eran más que un regaño. Él no los estaba regañando. Él no quería reprender a cierta forma de que las personas se ofendan y se vayan, sino que quería animar a esas personas. Un líder, hermanos, habla con autoridad para animar a ciertas personas a seguir adelante, para animar y sobre todo para dar esperanza cuando en estas personas no hay esperanza. Vemos el versículo 22, allí mismo en Hechos 27, dice su palabra: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Escuchen las palabras de Pablo: os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente, dice, de la nave. Un líder que antes, hermanos, de confiar a sí mismo en él, confiaba en el Señor. La profecía de Pablo, hermanos, era tan estremecedora que me imagino que los que iban en el barco tripulando, unos tal vez creyeron las palabras de Pablo y otros tal vez menguaron, diciendo: ¿cómo es posible que sobrevivamos ante tan grande tempestad que pasamos hoy en día? ¿Cómo es posible que un simple prisionero de que estaba enfermo, un simple prisionero que no tenía derecho a hablar, cómo es posible, como el mundo hoy en día dice, cómo es posible que un simple anciano me dé un consejo de que el Señor viene y me lleva? ¿Ha escuchado? ¿Cómo es posible, hermano, que el mundo esté tan trastornado cuando la verdadera felicidad se encuentra en la iglesia del Señor? ¿Cómo es posible, hermano, que ciertos líderes han predicado del Señor
pero sin duda alguna sus acciones lo alejan mucho de Él. ¿Cómo es posible, hermanos, poder prometer a los hombres tal cosa que no han cumplido ante el Señor? No puede ser esto lo mismo. Pablo daba buen ánimo. Pablo, ¿de dónde venía esa confianza, hermano? Venía del Señor, amén. Cierta gente se pregunta, ¿de dónde viene la confianza tuya de que irás al cielo? ¿De dónde viene la confianza de que nunca vas a aguantar hambre, de que tus hijos van a ser sanos, tus padres, su esposo y todo? ¿De dónde viene esa confianza? Todo líder sabe que la confianza viene de Dios. Todo líder, hermanos. El 22, Pablo exhorta a las personas del barco a tener buen ánimo. Él les da una profecía, el cual, hermanos, nadie va a morir, no se preocupen. En esta noche yo les digo, nadie va a perecer. Si cree en el Señor Jesucristo, hermanos, usted no va a perecer. Usted será librado del juicio. Esa es palabra del Señor, hermano. Mira el versículo 23, que alguien lo lea. Hechos 27, 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy yo y a quien sirvo. Amén. ¿Saben quién es el ángel de Dios? El mismo Señor Jesucristo. La confianza venía del mismo Señor Jesucristo que se había presentado al apóstol Pablo. Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy, dice. No es del mismo, no es de nadie, es de Cristo, somos de Cristo, dice la palabra. Somos de Cristo, dice. ¿Y a quién sirvo? Pablo no servía a ciertos dioses, sino un solo Dios, el Señor Jesucristo. ¿De dónde venía esa confianza? ¿De dónde obtuvo Pablo eso? Él mismo le explica ahí, porque el ángel de Dios le había dicho que nadie iba a perecer. Es por eso, hermanos, que cuando nosotros predicamos la palabra del Señor y nosotros decimos que así es porque la Biblia misma lo dice. No es porque uno mismo lo diga, sino porque el Señor lo ha dicho en su palabra, amén. Sino porque el Señor, hermanos, quiere que usted se arrepienta, o quiere que usted renueve cada día su vida para servirle más. Hablábamos anteriormente de los que no estuvieron, se perdieron un mensajazo de Nehemías, hermanos. Pero tremendo ese hombre. ¿Cómo tomó la iniciativa? ¿Recuerda? Sencillamente siendo un simple siervo del rey de Persia. Pero alguien que nos enseñó que la casa del Señor se debe amar y luchar por ella. Alguien que nos enseñó que no solo es el arrancón, sino hasta el final. Alguien que nos enseñó que no solo es emoción, sino vida siempre en Cristo. Ese tipo de liderazgo, Pablo fue callado por el centurión, apartate, no tenés derecho a hablar. Pero un líder que no cayó, hermanos. La Biblia dice que se levantó luego y exhortó. Una vez habló y lo callaron. Luego exhortó y animó a las personas. Porque su esperanza, hermanos, estaba en tinieblas. Mas Pablo les daba esa luz que era Cristo. El 24 dice, diciendo Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. El propósito del Señor, desde que vimos que Pablo estaba en Cesarea, ¿recuerda? Él dijo, mas no estoy dispuesto a ser atado, sino a morir por el Señor. Desde ese momento el propósito del Señor fue que Pablo llegara con bien ante César, que era Nerón en ese entonces, y no solo él, hermanos. Mire cómo es Dios. No solo da oportunidad de vida a Pablo, sino a cada uno de los que van con él. Mucha gente se pregunta ¿por qué? Porque es cierto, familiares de nosotros aún están con vida cuando no tienen a Cristo en su corazón. Es porque Dios ha prometido a usted que los iba a tener con bien.
es porque Dios le ha prometido que en un futuro, a base de la fe, usted y su casa pueden servir al Señor. Es a base de su fe, a base de su liderazgo en su hogar, amén. No es alguien, hermano, que dará un ejemplo a medias, no, hermano, sino un ejemplo completo, el cual les lleve a animar y a darles una esperanza de vida en el Señor. Cristo le dijo a Pablo: no temas, porque tú vas a llegar ante César y vas a predicar el santo evangelio. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Qué ironía, hermanos, en las palabras del ángel del Señor. Cristo estaba animando a Pablo. Él no tenía que temer, porque el propósito de Dios era llevarlo a la corte. Este era, hermanos, Nerón, un loco apasionado e irracional que odiaba a los cristianos, y eso lo hizo legendario. Alguien malo, posiblemente alguien que estaba dispuesto a Satanás. Y una frase de Spurgeon dice: parecía como que si el Señor Jesucristo le hubiera dicho a Pablo: no vas a ahogarte en el mar porque vas a ser devorado por un león, que era Nerón en ese entonces. Y sucedió, hermanos. ¿Dónde murió Pablo? En Roma. Antes de que Pablo muriera, nos dio un ejemplo de liderazgo muy grande. Usted había leído esa historia, hermano, muchas veces, pero se dio cuenta de que Pablo entró como prisionero y al final se convirtió en el piloto del barco. ¿Quién puede conseguir eso? Solo alguien que lidera en el Señor. Si usted no tiene a Cristo como esposo, usted no va a liderar su hogar, o viceversa. No va a liderar sus hijos, porque no hay un liderazgo en el Señor profundo. No hay un liderazgo, hermanos, dedicado al Señor con amor, sino algo, hermanos, que ha ido muy allá, muy acomodados. Estamos tan acomodados, hermanos, que hoy en día creemos, escuche esto, creemos que lo que estamos haciendo está bien. Creemos que aún fallándole al Señor somos salvos. Creemos, hermanos, que aún estar fuera de la iglesia, prometer y no cumplir, es algo que el Señor ve con agrado, y no es así. No es así, hermano. Este hombre hablaba con una autoridad tremenda. Pablo era un buen líder. Él tenía la promesa de seguridad de Dios, y él compartía la promesa de seguridad a los suyos. ¿En qué situación estaba Pablo? Muy enfermo, agotado. La vida de Pablo anterior, usted la conoce. Fue cárceles, azotes, me imagino que escasez de hambre muchas veces. ¿Todo por qué? Por amor al Señor. Pablo bien pudo haberse quedado en una de sus iglesias fundadas, hermanos, y ahí hubiera sido feliz. Hubiera sido muy feliz, recibiendo mucho diezmo, dinero, pero él quería predicar el evangelio hasta donde ya no más. Él quería hablar del Señor. Él quería, hermanos, que todos tuvieran una esperanza como en el barco. ¿Recuerdan el versículo? Nadie tenía una esperanza ya de vida. Todos creían que iban a morir allí, hermanos. Todos, más Pablo les habló con amor, les exhortó con amor para que tuvieran buen ánimo. Y tenemos que tener en cuenta, hermanos, que el Señor está muy a la altura para poder escuchar cada una de sus peticiones y saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Esa tempestad, hermanos y hermanas, que usted pasa, el Señor ya la tiene controlada. El Señor trabaja en ello. No cada día, Él tiene el poder para poder quitarla de inmediato, pero el Señor quiere ver qué tipo de líder es usted. ¿Qué tipo de líder puede salir de usted? Si no, ¿por qué servimos al Señor?
¿Por qué nos bautizamos? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Queremos servir a Dios de corazón? Dispongamos nuestra vida, hermano, diaria al Señor. Es diaria, hermano. La promesa del Señor, hermanos, es tan poderosa que alguien lea Salmos 93:4. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Desde el libro de los Salmos vemos que el Señor controla las tempestades, amén. Jehová, dice, en las alturas es más poderoso que lo que el barco de Pablo pasaba en ese momento, más que las recias ondas del mar. Mire que el mar, hermanos, hablando el mar en Apocalipsis, es mucha gente o posiblemente mundo. El mundo le ha abofeteado tanto a usted que le ha metido un desánimo tan grande, tan exagerado, hermanos, que ignoramos la promesa. Solo vemos la segunda parte. Oh Señor, qué abatido estoy. Oh Padre, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero ignoramos la primera parte donde dice Jehová en las alturas es más poderoso. Y pedimos al Señor, pero ignoramos su promesa. Mira su condición, hermanos, lo hablamos. Hay que ver primero cuál es el problema de su condición. Y según Nehemías, ¿cuál era? El pecado que mora en usted y en mí. El pecado que usted comete a diario y usted cree que así es y usted se alegra porque todos los días peca y todos los días pide al Señor perdón. Y creemos que estamos bien con el Señor, hablando de nuestra propia concupiscencia, de algo que mora en usted. Hablamos, hermano, de algo que le apasiona, de algo que realmente usted cree que es bien y le está alejando de Dios, hermano. Y eso es muy peligroso. El mar, dicen frases, es tan traicionero que en la orilla lo agarra y se lo lleva al fondo. Así es el mundo, hermano. No permita, hermano, que Satanás pueda entrar en su vida por una pequeña parte, porque se lo va a llevar. Un líder, hermanos, que no tiene fundamento de Cristo, un líder que no está y que no edificó su vida sobre la roca que es el Señor, esa vida de ese creyente va a caer. Va a caer, hermanos, como el hombre necio. El Señor nos da sabiduría y si no, pídala. Pero debemos de tener esa necesidad, hermanos, de venir a la iglesia, porque en la iglesia es donde se le exhorta con amor. Amén. Amén. Es aquí, hermanos, donde alguien puede decirle lo mal que está usted, su condición, su corazón. Es aquí donde usted va a aprender a liderar como Pablo lideró. A pesar de los golpes, a pesar del rechazo, hermano, Pablo ya tenía mucha gente confiando en él, ya tenía mucha gente amándole a él. El Señor hace todo eso. El Señor promete vida y esperanza. Pablo los reforzó a todos ellos, hermanos, a que tengan buen ánimo. De seguro estaban bien desesperados por morir. De seguro estaban asustados. ¿Qué haría usted en ese momento? Saber que usted pasa una tempestad, hermanos, una semana sin comer, y es muy poco lo que le pongo, y que el barco del ir, hermanos, de lado a lado y el agua se meta. ¿Qué haría usted en ese momento? ¿Tendría una esperanza de vida? ¿O el miedo en su carne haría que usted pierda su liderazgo y pierda aún la fe en el Señor? Esto, hermanos, es algo triste, porque vemos líderes, hermanos. Las iglesias hoy en día, hermanos, muchas pueden estar vacías
por líderes que no quieren reforzarles en amor, sino que tienen amor al dinero. Muchas iglesias hoy en día pueden estar vacías, hermano, porque quieren que la iglesia sea perfecta en todo. Y entonces ponen una barrera el cual le aleja de Dios aún más. Un líder sincero, hermanos, enseña que hay que servir a Cristo de corazón. Un líder sincero, hermanos, enseña que todo viene por añadidura. Ese es un líder, hermano. Se los dije desde un principio. ¿Qué líder hay en la iglesia y en qué líder confía usted? Hay líderes de confianza y otros líderes que usted ni los puede ver. ¿Qué tipo de líder es usted? Hablando entre las hermanas y hermanos. ¿Quién le anda? Decía una frase, de boca en boca. ¿Quién anda, hermanos, muchas veces en murmuración? Muchos en el barco, me imagino que murmuraban ante el capitán, perdiendo ya mucho de su poca vida que les quedaba, y no confiaban. Pero Pablo, hermanos, el poderoso líder, Pablo, el poderoso líder, hermanos, que dio una esperanza. El versículo 26 del capítulo 27 dice: con todo, es necesario que demos en alguna isla. El 27 dice: venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Escucha, hermano, si usted no permanece en la iglesia, entonces no le vamos a poder salvar de una tempestad grande que puede venir a su vida, sino que le va a agarrar la tempestad muy débil. Y usted escuchará muchos, hermanos: yo soy fuerte, hermano, pero ¿y entonces dónde está hoy? La fuerza, hermanos, viene del Señor. Amén. La fuerza solamente viene de Cristo. El líder, hermano, refuerza a los más débiles. Acá hay muchos débiles, hermano. Acá hay muchos cobardes. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que los únicos que arrebatan el reino de los cielos son los valientes, los que quieren soportar la tempestad con Cristo. No los dejéis ir, dice Pablo, porque si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, dice Pablo, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros que perecerá. Un líder que no se cansaba, hermanos, de decir que todo en el Señor estaba bien. Amén. Todo en el Señor, hermanos, está bien. Por muy ahogado que esté usted donde esté, todo en el Señor está bien. Todas las cosas, dice Romanos, nos ayudan a bien. Solamente, dice, para los que están en ¿quién? En Cristo, en el ángel de Jehová. Un líder que daba una esperanza. Oh, hermanos, si a mí alguien me dijera eso, humanamente uno tiembla. Una parte de mí creería y otra parte de mí no creería. ¿Quién era Pablo? Un prisionero.
Mire usted el mundo cómo está. ¿Qué tal si un vagabundo le dice, hermana, no se vaya por ahí, porque si va por ahí, entonces algo le va a suceder? ¿Qué haría usted? Sencillamente no le creería porque es un vagabundo y diría, está loco. Pero al llegar a ese lugar, hermanos, le sucede algo y el vagabundo le diga, se lo dije. Confianza en el Señor. A veces hasta de un incrédulo puede venir un consejo, hermano, que es bueno. Sinceramente. Un líder que acepta el consejo. El consejo bueno que sabe que le va a edificar o le puede librar de algo. Esos son los líderes, hermanos, que están dispuestos a dejarse reforzar por los demás que quieren ayudar. Pablo en el 34 les dijo, ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros, todos aquí, dice, perecerá. Ninguno, dice. Y habiendo dicho esto, el versículo 35, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Este 36, hermanos, quiero que no duerma pensando en ese versículo hoy y diciéndole gracias, Señor, por lo que me enseñaste hoy. Ese 36, hermanos, donde dice entonces todos, ¿qué dice? Teniendo ya mejor ánimo. Entonces todos, dice, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. En un momento ellos no tenían esperanza, amén. Muchos de acá, hermanos, no tienen esperanza, se sienten débiles. Hay muchos, hermanos. Hay muchos que ya no quieren venir a la iglesia. Hay muchos que ya no quieren servir al Señor. Hay muchos que han tomado sus privilegios por compromiso nada más. Hay muchos que se les nota en la cara el amor fingido al Señor. Hay muchos, hermanos. Hay muchos. Su palabra dice, hermanos, que estamos para animar. Yo le animo a usted que sirva al Señor de corazón, para que no le vaya mal. Yo le animo a usted, hermanos, para que no sea consecuencia como Lot. Que lo que le pasó a la esposa, hermanos, muchos dijeron que fue a causa del liderazgo del esposo, enseñarle no a ver atrás. Y otros por la falta de sabiduría de la mujer. Muchas de estas cosas, hermanos, lo vemos. Esto no significa, hermanos, que el antiguo sea más perturbante. Hoy vivimos un tiempo casi igual a Sodoma y Gomorra. Más que todo, un amor, hermanos, tan fingido al Señor, un amor tan hipócritamente al Señor que no le está llevando a nada bien. Es increíble, hermanos. ¿Sabe cuál es el problema? Se lo voy a decir aquí, no se vaya a molestar, que se les nota demasiado. Se les nota demasiado, hermano. El fingir amor a Dios cuando no están amando al Señor de la mejor manera. Puede odiarme, yo le amo. Tan sencillamente quiero mostrarles que Dios, aún en su infidelidad, Dios le ama. Y quiere que usted venga con ánimo a la iglesia del Señor y pase toda su tempestad, hermano y hermana, y pueda triunfar en Cristo. La Biblia dice que Dios nos lleva de triunfo en triunfo. Todo aquel creyente que fracasa no es de Dios, porque Dios a todo aquel que tiene en su mano triunfa, hermanos. La Biblia nos enseña eso. Todos, dice, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Qué bonito, hermano. No tenían hambre, estaban asustados. Ustedes, muchos de ustedes, no tienen hambre de la palabra del Señor, pero pronto tendrán ánimo y volverán a comer. Pronto tendrán ánimo, hermanos. Y el versículo 37 y 38 dice: y éramos todas las personas en la nave, 276.
Y ya satisfechos, dice, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Ya satisfechos. ¿Quién provocó eso, hermano? El mismo Señor. ¿Por medio de quién? Por medio de un líder. Y usted dirá, el liderazgo no es importante en la iglesia. Sí, hermano, es muy importante. El liderazgo en las mujeres y el liderazgo en los hombres. ¿No le ha pasado, hermanos, que a veces un niño nos deja impresionados? Recuerdo una vez con mi esposa veníamos para la iglesia. Mire cómo es el Señor, hermano, cómo lo humilla a uno. ¿Quién tiene que dar el ejemplo? Nosotros los mayores, amén. Así es. El niño, al ver que no saludamos, él dijo buenas tardes. Y el Señor me humilló y me enseñó que qué ejemplo doy como líder. Un niño, hermanos. Ahí está mi esposa que no me deja mentir y ella solo se sonrió. Y yo le dije, me humilló. El Señor es así, el Señor quiere que mostremos un buen ejemplo. Pablo no solamente hablaba del Señor, Pablo agradecía al Señor en medio de ellos. Pablo daba a conocer que él confiaba en Cristo y dio, dice, gracias a Dios en presencia de todos, porque no me avergüenzo del evangelio, hermano, porque es poder de Dios y salvación para todos, hermano. No hay que avergonzarnos. No hay que avergonzarnos, hermano. Muchos le preguntan, hermano, ¿y por qué no toma un privilegio? Mire que una de las cosas más tristes que siempre he hablado, hermanos, de corazón se lo digo, si usted toma un privilegio y usted quiere servir al Señor, hágalo de corazón. Pero no tome un privilegio para que los hermanos lo vean y al final no cumpla con ese privilegio. No diga amén. Yo sé que hay excusas válidas, muertes de un ser querido, accidentes, enfermedades. Hay excusas válidas, hermano, pero que usted diga amén hoy y al final a última hora busque a alguien. Define el amor al Señor usted mismo. Defina su amor al Señor. Hay muchas necesidades que lo llevan a fallarle a Dios y duele, amén. Hay muchas necesidades, hermano, en enfermedades. Uno quisiera estar aquí y a veces no puede. Entonces hay un dolor en lo profundo de uno de servir al Señor. Pero hay otras veces donde le duele. ¿Le ha pasado? Porque usted sabe que bien pudo estar aquí y no lo hizo. Es válido, hermanos. Pero tengamos ánimo en el Señor. Tengamos ánimo, hermanos. Segunda de Corintios 2:14, que alguien lo lea. Mire qué ironía, hermanos, que ese libro también lo escribe el apóstol Pablo. Este hombre aparece casi en todo el Nuevo Testamento diciendo siempre, al principio siempre usted va a ver un saludo y las gracias al Señor. Alguien que estuvo agradecido con Cristo por todo. Uno no puede ser un líder eficaz, hermano, y ser pesimista. Uno no puede ser un líder eficaz y ser pesimista. Las personas cínicas debilitan a cualquiera con quien hablan. Las personas pesimistas debilitan a los que están a su alrededor. Son como sanguijuelas, dice un comentario aquí, que chupan las ganas y el ánimo. Y al final son parte de ellos mismos. Hacen a todas las personas que se vuelvan pálidas, débiles y pasivas. Y al final sin fuerza para servir al Señor. Esos son los tipos de líderes pesimistas. Pablo no era pesimista, sino optimista. Él sabía que su confianza en Cristo le llevaría de triunfo en triunfo. Lo dijo en Corintios, lo dijo en Hechos, lo dijo en Filipenses. Muchas veces lo habló en Colosenses. En toda la parte Pablo siempre
miraba que su mayor liderazgo vino del Señor. De la misma manera, hermanos, uno no puede ser un buen líder y aburrir a las personas. Esa frase de Adrian Rogers. Uno no puede ser un buen líder o creerse un buen líder y aburrir a las personas. Los que conocemos a Cristo debemos de ser personas optimistas y demostrarles que es bueno estar en este lugar, que es bueno servir al Señor, y que por otra parte el liderazgo, hermanos, es para todos. El que quiera servir al Señor. Amén. Esto es parte del liderazgo, hermano. Gánese la confianza primeramente. Tome la iniciativa. Hable con autoridad y anime a los demás. 3 principios hemos visto. Faltan 2 si Dios lo permite. 3 principios claves que pudimos haber escuchado ya tiempos, pero no es malo que el Señor nos recuerde siempre. No es malo que el Señor nos enseñe en su palabra de que tendremos circunstancias, pero puso su esperanza en la Biblia, y el que lee la Biblia acepta esa esperanza. Una de las cosas que impresionó en esta historia es que el Señor no solo guardó a Pablo, sino a todos los inconversos que iba ahí. Y esa frase del mundo dice: Dios hace que el sol salga, hermanos, sobre todos. Amén. Sobre todos, hermanos, ya sea justo o ya sea impío. Yo soy del Dios, dice, de quien soy, dijo Pablo, y a quien sirvo. Ese es mi Dios, el que quiere salvarle, el que quiere animarle. Dios era la fuente de autoridad de Pablo. Dios era el piloto de esa nave o barco, y la esperanza estaba en Pablo y que la transmitía a todos los que estaban ahí. Y para terminar, hermanos, dice: los hombres del barco de Pablo fueron bendecidos a causa de ese líder que estaba ahí. No cualquiera, hermano, le recobra el ánimo para que pueda comer. No es cualquiera, hermano. Aunque estaban perdidos en el mar, sin una pista hacia dónde iban porque la tempestad era grande, ahora todos tenían una esperanza. ¿Sabe por qué? Porque tenían un líder en quien confiar, y ese era Pablo. Amén. Amén. Ese era Pablo. Hoy vamos a terminar aquí, un líder que habló con autoridad hacia los que iban en ese barco, hermanos, o nave, y que pudieron aprender de que el Señor iba con Pablo. Pregúntese, un simple prisionero, a lo mejor andaba un poco chuco o mal vestido, pero allí iba el Señor con él. Amén. Y Dios no camina con cualquiera, hermanos, sino con todos los que le obedecen y le sirven. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estar nuevamente en tu casa. Gracias por brindarnos siempre la porción necesaria, Señor, de poder escuchar, de poder aprender, Señor, y de hacer un poco el esfuerzo, Padre, de ponerla en práctica, Señor. Gracias porque hay un interés en muchos, Señor, en aprender sobre el liderazgo. Y gracias porque en la Biblia, Padre, sobran líderes con grandes ejemplos, Señor. Pero siempre ayúdanos, Señor, a que nuestra vista, Padre, y nuestros ojos estén puestos solo, Señor, en tu rostro, Padre. Gracias por Pablo, Señor, porque nos dio todo eso, Señor, que aprendió de ti, que aprendió, Padre, de todo lo que vivió a causa de tu bendita misericordia y gracia sobre él, Señor. Ayúdanos a nosotros a aprender de la Biblia, Señor. No es malo, Padre, imitar lo bueno. Pablo te imitaba a ti, Señor. Nosotros podemos imitar a Pablo. Gracias por cada uno de los hermanos, Señor, y hermanas que se esfuerzan. Aún en la tempestad, Señor, aquí están a la deriva, pero sobre todo, Señor, saben que hay un líder, Señor, de confianza, y ese eres tú, Padre.
A pesar de que el mundo pueda azotar, Señor, tú estás al cargo. Tú estás piloteando, Señor, esta nave que es la iglesia, Padre. Y tenemos un destino, Señor, ya, Señor, ya fija, por tu bendita misericordia, Señor, y por tu amor, Padre. Gracias, Señor, porque un día este viaje terminará, Padre, y estaremos cara a cara, Señor, ante tu presencia, Padre. Ante todo, gracias, Señor, por las hermanas que han restaurado su salud, y por aquellos que aún no, Señor, te pedimos que les puedan venir a hacer otra vez más aquí, a que se puedan congregar, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo. En el nombre poderoso de Cristo lo pedimos. Amén.